Buen día. Cafecito rico. Amaneció algo frío por acá, por Santiago, así que vale la pena tener un cafecito a mano. ¿Ya? Así que... Buen día, Judith Ibarra, amiga, ánimo. Ánimo con todo lo que hay que hacer para el día. Así que fuerza y ánimo. Fuerza y ánimo nomás. Bueno, aquí estamos en Santiago, cafecito. Amaneció nublado por acá. Algo hasta con neblina temprano en la mañana. Había hasta algo de neblina por ahí. Así que... Pero bien, estamos bien. Ayer tuvimos nuestra primera transmisión ya en vivo acá en la iglesia. Estamos escuchando la adoración de ayer. Y fue muy lindo, la verdad, volver a vernos. Así que espero que haya salido todo bien y que... Eso. Así que, pero bueno, estamos comenzando una nueva semana, nuevo tiempo, ¿cierto? Así que ánimo con todo eso, por lo que se viene, por lo que hay. Estamos en la mitad ya del mes de... Entrando a la mitad del mes de noviembre, increíblemente. Así que fuerza y ánimo con todo eso. Algunos tal vez ya están pensando, ¿iremos a salir de vacaciones o no iremos a salir de vacaciones? ¿Tendremos la posibilidad de salir de vacaciones o no tendremos la posibilidad de salir de vacaciones? Pero bueno, esperemos que podamos. Pues. Esperemos que podamos tener un tiempo de vacaciones y podamos pasar un tiempo juntos con la familia, más tiempo. Bueno, buen día Judith, Katy, ¿cómo estás? Catherine Martínez, bienvenida, me imagino que despierta de temprano ahí con los babies, ¿cierto? Así que bienvenidos y bienvenidas. Don Alejandro Araya, ¿cómo está usted, señor? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos esperando que se conecten otras personas. Seguimos saludando. ¿Quién más apareció por aquí? Veamos. Rita Zárate. Hola Rita, ¿cómo estás? Buen día, saludos. Laura Jaque, ¿cómo estás, amiga? Sí, buen día. Amaneció fresquito. Así que para que, si aún no sale de la casa, échenle una miradita. Aunque dijeron que iba a abrir el día hoy. Así que vamos a estar igual bien. ¿Ya? Pero les contaba, ayer tuvimos nuestra primera reunión acá, salió todo muy bien, la verdad, cumpliendo con todos los protocolos que se requieren, todo lo que la exigencia, ya, así que estamos felices por eso, que pudimos reunir 25 personas ayer, pero próximo domingo ya vamos a poder tener un poco más de personas. De hecho, en la fase 4 que entramos hoy, podemos reunir específicamente 50 personas o más, la verdad. Pero necesitamos el metraje cuadrado, ya, porque se requiere un espacio, ya. Pero bueno, ya estamos con la ampliación. Vamos bien. Así que yo creo que por ahí, por la primera semana de diciembre, vamos a poder reunir aquí 80, 90 personas.
lo que nos va a ayudar temprano. Christopher, Jenny y la Katy desde las 7:30. Sí, pues sí, esto es así. Los bebés son. Los bebés no tienen piedad con sus padres, piden y exigen. No. Yo tengo unos grandes que todavía están en las mismas. Bueno, para los que se olvidaron, estábamos con una serie que le llamamos las bases esenciales o bases fundamentales. Entonces, para que puedan más o menos recordar. Así que, ¿por qué no oramos y comenzamos, cierto? Y le damos, porque ya pasaron los minutitos que normalmente esperamos. ¿Les parece? Oremos, allá donde tú estás. Si vas manejando, por favor, no cierres tus ojos. Y si estás en la casa, relájate un ratito y pongamos atención a lo que el Señor quiere decirnos. Jenny, buenos días, buenos y bendecidos días. Muy buenos días, Jenny. Un gran abrazo a tu familia. Un gran abrazo a la familia, realmente. ¿Ya? Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana. Y Señor, queremos pedir que tu presencia pueda venir a nuestras vidas. Que tu presencia, Dios, pueda venir y llenarnos, Señor. Que en el nombre de Jesús, Señor, vamos a tu presencia. Porque te necesitamos, Padre. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, que venga tu reino sobre nuestras vidas, Señor, sobre nuestros hogares, sobre nuestros trabajos, sobre cada responsabilidad que tenemos. Señor, entregamos esta semana a ti para que tú nos uses, Señor, tú nos guíes y tú nos muestres el camino, tu voluntad, con quién conectarnos, Señor, dónde poder sembrar tu evangelio, con quién entregar una palabra de ánimo. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, que venga tu reino sobre cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Oramos, Señor, por aquellos que tal vez, Señor, han estado enfermos, han estado gripados, pasando susto, pero han estado bien. Así que, Señor, bendecimos sus vidas. Gracias, Padre. Oramos por el papá de Marcela, Señor, que esperemos que esté bien, Señor, que tú tomes el control de toda situación. Así que, Padre, muchas gracias, Señor, que venga tu reino sobre nuestras vidas. En ti esperamos, Señor, y en ti descansamos. Tú eres nuestra esperanza y te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Marjorie, Emma, buen día. Muy buenos días. A ver si se conecta la Claudia. Hoy día está de cumpleaños Claudia Rosales, más conocida como Claudia Plasencia, ¿cierto? Así que para que le peguen un saludo por ahí. Ya Van estuvo de cumpleaños también hasta hace poco, así que vamos a bajar por esto. Así que, pero bueno, ¿cierto? Y que Dios bendiga nuestras familias. Claro, como les decía, comenzamos una serie acerca de las bases fundamentales y leyendo en el libro de Hebreos, básicamente el libro de Hebreos en el capítulo 1, los primeros 3 versículos, ¿cierto? Los primeros 3 versículos, el escritor del libro de Hebreos, ojo, a modo de información extra, un bonus track, no hay claridad de quién escribió el libro de Hebreos, ya no hay una claridad al respecto. El libro de Hebreos se supone, o algunos lo atribuyen a Pablo, por la cantidad de doctrina, enseñanza como categórica que tiene, así como muy, muy definida, clara. Pero en el fondo no hay un autor definido del libro de Hebreos, ¿ya? Así que, pero todos lo atribuyen a Pablo, básicamente y esencialmente. Pero aquí, en los primeros 3 versículos, el autor del libro de Hebreos habla sobre las bases fundamentales que todo cristiano debe tener para después seguir construyendo. Pero dice que estas son las bases fundamentales y las nombra y habla de 6 puntos esenciales o básicos que todo cristiano debe tener. Ahora, todo esto surge. Buen día, ¿quién más llegó por ahí? Don Raúl Belmar, Vane, ¿cierto? Buen día, Vale Acuña, Julita, buen día, ¿cómo estáis? Violeta, sí, ¿quién más por ahí? Good morning. Así que, pero bien, bienvenidos, ¿ya? Estamos haciendo un pequeño resumen para ponernos al día. Entonces, ¿en qué estaba yo? Se me olvidó. No, pero estábamos repasando, ¿cierto?, el libro de Hebreos. El autor, no hay un autor con claridad de quién escribió este libro, pero se atribuye a Pablo, ¿ya? Y aquí él habla sobre ciertas bases esenciales para poder construir una vida. Y todo esto surge porque con la ampliación que hicimos,
se está haciendo. Yo creo que esta semana vamos a comenzar el cierre ya, vamos bien. Pero, pero bueno, entonces uno de los maestros me dijo, vamos a colocar las cerchas. Ya las cerchas son esos como medios triangulares, así que donde se coloca el techo. Y me dijo, necesito saber cuán profundo, cuán firme están los pilares y los cimientos para ver el peso, para calcular el peso. Entonces yo le dije, mira, están como 40 centímetros hacia el fondo del pilar y está con fierros cruzados y tiene bolones, piedras. Ya me dijo, entonces está súper bien. Y el radial, no, le dije, el radial es como, el radial firme es como de 12 centímetros y abajo tiene relleno, todo. Ah, me dijo, entonces aquí se le puede tirar hasta un segundo piso, me dijo. Bueno, de ahí es interesante porque a veces nosotros cuando miramos algo, miramos solamente la cara, miramos la estructura y decimos, oye, que se ve bonito todo esto, mira qué lindo está, ¿ya? Pero es clave todo esto, entender porque a veces, claro, nosotros vemos personas o aún a nosotros mismos y vemos ciertas áreas de nuestra vida que se pueden ver bien, pero que necesitan tener bases, ¿ya? Bases, porque las bases son lo que te va a permitir crecer, expandirte, poder ir más allá. Y no tan solo poder verse bonito, algo que se vea bonito, ¿ya? Porque puede verse bonito, pero si no hay bases, cuando venga un terremoto, venga un sismo, venga cualquier cosa, se va a ir abajo. Pero por ejemplo, lo que tenemos aquí está construido ya desde no sé cuándo, en realidad 2008 algo, no sé. Y, y pasó el 2010 y pasó súper bien. O sea, la verdad se rompieron un muro, pero fue un error nuestro que no pusimos un pilar entre medio. Pero claramente, al pensar en nuestras propias vidas, podemos ver que tal vez por fuera se vea bonito y podemos mirar y decir, sí, estaba bien, pero a lo mejor faltan bases. Y aquí el autor del libro de Hebreo nos dice, mira, estas son las bases esenciales que todo cristiano debe tener, que todos debemos tener para poder construir nuestras vidas y llevar nuestras vidas más allá. Y él escribe lo siguiente, en Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 3. Él escribe lo siguiente, dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, o sea, esto está diciendo, esto es lo básico. Dice, avancemos hacia la madurez y no volvamos a poner los fundamentos. Y aquí habla de los fundamentos, estas bases y pilares que son los que van a sostener la construcción de la vida y van a poder llevar más allá la vida. Estos son los pilares, los bases, los fundamentos que le van a dar firmeza. Y él dice, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, ¿cierto? La instrucción acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y así dice después, y así procederemos si Dios lo permite. Entonces, él habla de 6 cosas y dice, mira, estas son las construcciones elementales que todos nosotros necesitamos tener para poder avanzar más allá. Y claro, uno siempre quiere ir más allá, que se vea bonito, pongámosle una cáscara bonita, pero si las bases, los pilares no están sólidos, cuando vengan las situaciones, eso va a caer. Por eso que, claro, tenemos que buscar que sea bonito, pero también teniendo bases sólidas en todo este proceso. Y Jesús dijo en Lucas 6, versículos 46 al 49, habló acerca del insensato, ¿cierto? Y bueno, él escribió lo siguiente, del prudente y el insensato. Entonces él escribió lo siguiente, Jesús dijo lo siguiente. Dijo, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, ¿ya? O sea, no tan solo oye, sino que las pone en práctica, obedece. Dice, se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso un cimiento sobre la roca. O sea, no buscó hacer un hoyito simple, sino que buscó algo sólido a lo cual afirmarse. De manera que, cuando vino una inundación, el torrente azotó contra aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Porque buscó poner algo, base y fundamentos sólidos, pilares sólidos, que aunque vengan las situaciones, vengan las circunstancias, se mantiene sólida, sin tambalear porque está bien construida. Y esto habla de la vida a largo plazo. La vida cristiana no es una vida cristiana en el corto plazo, es una vida cristiana en el largo plazo.
¿Ya? Entonces, como es una vida cristiana a largo plazo, yo necesito establecer estas bases y necesito establecer estos cimientos con la finalidad de poder seguir avanzando. Pero el versículo 49 Jesús dijo lo siguiente: pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra, así encima nomás, sin cimiento, sin nada. Y tan pronto como azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible, dijo Jesús. Entonces, la importancia de tener buenos cimientos en la vida, la importancia de tener buenas bases, porque situaciones van a venir. Jesús nos dijo, a cada uno de nosotros nos dijo: oye, en la vida, en la tierra, en este mundo, vamos a experimentar aflicciones, vamos a pasar por situaciones complejas y difíciles. Pero confíen, dijo Jesús, porque yo he vencido. Entonces Jesús nunca nos dijo que no íbamos a pasar situaciones, sino que sí vamos a pasar situaciones. La afirmó. Es una afirmación que sí vamos a pasar circunstancias complejas. El punto pasa por el cómo vamos a estar sólidos o construidos para que cuando vengan podamos mantenernos estables. Perdón. Eso. Bueno, saludar por ahí a Karina, ¿cómo estás? Me imagino que allá en Santiago. A Fernandita, Jimena Medina, de allá de las faldas del cerro, y don Matías Coloma. Bienvenidos, ¿ya? Entonces, claro, Jesús habla de estos dos tipos de personas: el que puso fundamento y base sólida, pilares sólidos, y el que no. Uno se mantuvo firme, pero el otro se derrumbó todo. Entonces, es tan claro todo esto que habla Jesús. Entonces, básicamente, cada uno de nosotros necesitamos tener estas bases sólidas. Hoy día nos toca, porque ya hemos visto las tres primeras. Vimos el arrepentimiento, los primeros vimos arrepentimiento, fe en Dios. El último fue el bautismo, que lo vimos el miércoles, porque el viernes no pude estar. Pero el miércoles hablamos sobre el bautismo, ¿ya? Así que si quieres repasarlo. Y vamos a tener bautismo el domingo 10 de enero. Así que, amigos y amigas, si usted no se ha bautizado y quiere bautizarse el domingo 10 de enero, vamos a estar haciendo los bautismos en la iglesia, ¿ya? Así que si quiere, bienvenidos. Bueno, y hoy día vamos a hablar sobre la imposición de manos, ¿ya? ¿Qué es lo que es la imposición de manos? Toda esta imposición es muy interesante porque lo pone como una de las cosas, el autor del libro de Hebreos los pone como una de las cosas esenciales que necesitamos tener, ¿cierto? Claro, acerca de la imposición de manos, la importancia de la imposición de manos, ¿ya? Es que me acordé de la imposición de manos de las mamás, los hijos, de todos los papás. No, pero no, eso no es la imposición de manos. Jesús actuaba normalmente imponiendo las manos a las personas. O sea, Jesús, cuando él iba a sanar a alguien, iba a liberar a alguien, iba a resucitar a alguien, por lo general, no en cada situación. Jesús tiene un historial. Él nunca se amarró una forma. Jesús nunca como que... Porque a veces, si Jesús se hubiese amarrado formas, nosotros estaríamos haciendo las formas que hizo Jesús. Pero Jesús hizo una variedad de maneras de cómo él sanó vidas, restauró vidas. Recuerda que en un momento, para traer sanidad a un ciego, Jesús escupió en el suelo, hizo lodo y le puso eso en los ojos. Bueno, hay una variedad de situaciones que Jesús hizo. Pero particularmente, o por lo general, Jesús imponía las manos, ponía las manos sobre la vida de las personas. Y yo creo personalmente que eso es un acto de contacto, es un acto de empatía, es un acto de decir estoy contigo, es un acto de decir no estás solo ni sola, es un acto para decir estamos juntos en esto. Porque hay variedad de formas. De hecho, en un momento un general romano le fue a pedir ayuda a Jesús porque su siervo estaba enfermo. Y Jesús le dijo, ya, vamos, ¿dónde está tu siervo? Y el general le dijo, oye, no tienes que ir, tú eres autoridad. Simplemente di una palabra y mi siervo va a ser sanado. O sea, tenemos ejemplos donde Jesús sanó a la distancia. Donde Él dijo, ok, ¿sabes? Cuando llegue a tu casa, tu siervo va a estar sanado. Simplemente porque Él lo habló. Pero en reiteradas oportunidades, en reiteradas formas y en reiteradas situaciones, Jesús puso las manos sobre los enfermos, puso las manos sobre los demonios, puso las manos sobre los muertos y resucitaron. La imposición de manos
no es necesario para generar un milagro o para generar una situación sobrenatural o para generar algo en la vida de las personas. Pero sí Jesús lo hacía, yo creo, que al igual como tal vez nos motiva a nosotros, el acto de estar en contacto con la otra persona. El acto de decirle a la otra persona, estamos contigo, no estás solo, así que vamos a orar, vamos a buscar a Dios juntos. Entonces la imposición de manos no es que poder va a salir de, así como, no sé, una cuestión de monito animado, no, no es así. Sino que simplemente es un acto donde podemos hacer empatía con la persona. El reino de Dios es mucho más poderoso que nosotros. Por lo tanto, cuando vemos a Jesús, de hecho, en un momento, recuerden cuando se sanó la mujer que sufría de flujo de sangre, dice que la mujer solamente tocó parte de su ropa. O sea, Jesús era alguien que caminaba en el poder del reino de Dios. Por lo tanto, no era alguien que necesitaba que él tocara, la que él daba una palabra, ¡pum! Y se sanaban, se liberaban, se restauraban, todo cambiaba. Entonces, pero el autor del libro de Hebreo pone como un elemento esencial el que tengamos claro acerca de la imposición de manos. Recuerden que él habla del arrepentimiento, habla de la fe en Dios, los bautismos y habla de la imposición de manos. Y hoy día el lunes, entonces el miércoles, vamos a hablar acerca de la resurrección de los muertos. Porque esas son las cosas esenciales. Y el viernes vamos a terminar cuando el juicio eterno, ¿ya? Así que, pero hoy día vamos a hablar sobre la imposición de manos. Por eso que Jesús tiene mucho más poder que nosotros. No es que no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Entonces, en ese proceso es que el autor dice aquí tienen que tener claro acerca de esto. Entonces, cuando tú vas y lees, por ejemplo, Marcos 16, versículo 18, cuando Jesús le da instrucciones a los discípulos y les dice, vayan, prediquen y a todas las personas, hagan discípulos, bautícenlos, etc. Pero específicamente en Marcos 16, versículo 18, dice lo siguiente. Tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pero después añade, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. O sea, Jesús nos llama a cada uno de nosotros, a ti y a mí, a poner las manos a imponer las manos. Esto no es un llamado a los hiper espirituales o a los super espirituales, sino que esto es una delegación de Jesús a cada uno de nosotros. O sea, tú y yo tenemos el mismo Espíritu de Dios, no tenemos, a veces pensamos que hay personas que tienen como no sé, como un poder extraordinario, ¿no? El mismo Espíritu Santo que tienes tú, lo tengo yo, ha sido repartido, distribuido en cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando Jesús viene y nos delega y dice, ustedes van a poner las manos sobre los enfermos y se sanarán. Esto habla de la imposición de manos. Entonces, el autor del libro de Hebreos nos llama y nos dice a cada uno de nosotros, tienen que tener claro acerca de la delegación de Jesús. Y que la delegación de Jesús no es tan solo para algunos, es para todos. Claro que algunos por su cuestión carismática, o tal vez tenemos la tendencia a ser como sorprendidos y decir, wow, mira esta persona. Pero la realidad es que a cada cristiano, Dios le ha entregado dones y capacidades. Eso es una. Pero dos, les ha comisionado y delegado cosas. O sea, a cada cristiano Dios le delegó predicar el evangelio. A cada cristiano Dios le delegó hacer discípulos. A cada cristiano Dios le delegó imponer manos para que los enfermos se sanen, para que los espíritus salgan y para que las situaciones cambien. A cada uno de nosotros Dios nos ha delegado esa autoridad. Entonces, el autor del libro hebreo quiere que tú y yo tengamos claro esto. Que no se trata tan solo en ese tiempo de los apóstoles, sino de cada uno de nosotros. Que así como tengamos claro la doctrina o la enseñanza acerca del arrepentimiento, de la fe, del bautismo, pero también de la imposición. Entonces, claro, uno se puede mirar a sí mismo y decir, es que yo no oro tanto, yo chuta aquí, yo chuta acá. Y uno se mira a sí mismo y dice, ¿dónde yo?
Y allá es donde pone el error, porque tendemos a ponernos los ojos en nosotros. Cuando esto hay que poner los ojos en Dios. La confianza está puesta en Dios y no en nosotros. Por eso que, claro, cuando decimos, Señor, que venga tu reino. Señor, ven y trae tu sanidad. Señor, y ven y trae tu restauración. Señor, ven, te das cuenta que es Dios viniendo y haciendo su obra en medio de la vida de las personas. Pero Dios quiere usarte a ti y quiere usarme a mí para traer sanidad y restauración a la vida de las personas. Yo lo encuentro maravilloso. Siempre me ha sorprendido enormemente el hecho de que Dios quiere usar a cada uno, sin excepción, y ¿sabes qué? Voy a decir esto, sin mayores requisitos. O sea, ¿cuál es el requisito? Que tú hayas confiado en Jesús, que tú hayas puesto tu fe en Jesús, que tú seas un hijo o hija de Dios. Listo. Estás habilitado o habilitada para poner tus manos sobre los enfermos para que sanen, para poner tus manos sobre los endemoniados para que sean liberados, para poner tus manos sobre ciertas situaciones para que sean cambiadas, restauradas, mejoradas. Yo lo encuentro fantástico eso. Que Dios te mira a ti, me mira a mí y dice, ya, pues vamos, yo te respaldo, yo te acompaño, vamos, tú actúa y yo te respaldo. Claro, a veces nos da cosa tomar los pasos, porque tendemos a mirarnos a nosotros, pero claramente Dios nos usa para eso. Y Dios quiere usarte a ti. Por eso, bueno, volvamos a esto. El autor del libro de Hebreos, tienen que tener claro esto acerca de la imposición de manos. Porque la delegación está aquí. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. ¿Ya? Entonces, para que cada uno de nosotros podamos tener claridad acerca de cómo Dios puede usarte a ti y a mí. Si hay algo que me gustaría transmitir esta mañana es que no te menosprecies. Porque esto no se trata de ti, se trata de Dios en ti. No se trata de mis capacidades o aún mi conocimiento. Se trata de quién vive en mí. Y el Espíritu de Dios vive en mí, vive en ti. Y quiere usarte para hacer bendición, para llevar restauración y llevar sanidad a las demás personas. Así es. Bueno, hay 7 cositas. A mí me gustan. Hoy día me pasé en 2. Normalmente hablo de 3 o hablo de 5. Pero hoy día vamos a hablar 7 cosas, o 7 cosas que Jesús buscó cuando impuso sus manos. También ocurría en la iglesia primitiva. O sea, los apóstoles siguieron el ejemplo de Jesús nomás. Entonces, hicieron lo que vieron a Jesús. Entonces, ellos habían visto a Jesús imponer las manos sobre los enfermos. Ellos habían visto a Jesús, ¿cierto?, solamente dar una palabra. Recuerden cuando Pedro iba camino al templo y se le acerca a este hombre pidiendo limosna. Pedro no lo tocó. Le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo no tengo plata para darte, pero lo que tengo te doy. Sé sano ahora. Y el hombre se paró y listo, y fue sano. Entonces, es tan importante este proceso, entender que yo voy a hablar 7, a lo mejor hay más, pero en el estudio, ayer estoy viendo esto, me di cuenta que hay 7 situaciones en que Jesús actuó, impuso sus manos, y que la iglesia primitiva también después siguió lo mismo, ¿ya? Entonces creo que es un buen parámetro para nosotros, es un buen parámetro para ti y para mí, como para entender en qué momento yo puedo hacer imposición de manos para que Dios me use y para ser de bendición para los demás, para ser canales, ¿cierto? Puentes de bendición para otros. Pero claramente la imposición de manos es algo bíblico, es algo que Jesús dejó modelado, que Jesús dejó delegado y que Jesús dejó intuido en la Biblia. Ahí, institucionalizado, así como esto es lo que hay que hacer. Y la iglesia primitiva lo tomó y lo copió y lo siguió haciendo. Y creo que la iglesia primitiva, que es la iglesia original, es a la cual tú y yo debemos mirar y decir, si ellos lo hicieron,
nosotros también podemos hacerlo. Si ellos compartieron Santa Cena, nosotros compartimos Santa Cena. Si ellos predicaron el Evangelio, nosotros predicamos el Evangelio. Si ellos hacen discípulos, nosotros hacemos discípulos. Si ellos expanden y extienden el reino de Dios, nosotros también expandimos y extendemos el reino de Dios. Pero debemos llevar una vida como la de ellos. ¿Ya? Ayer iniciamos una serie en la iglesia los días domingos. Si quieres puedes revisar, está en YouTube. Acerca de la nueva normalidad. Así le titulamos. La serie se llama Nueva Normalidad. Es lo que le están llamando todos. Pero esa nueva normalidad para la iglesia, ¿qué es lo que es? Es seguir el modelo de la primera iglesia. Esa es nuestra. ¿Cuál es la norma o la normalidad para ti y para mí? La iglesia original. La primera iglesia. Y cuando nosotros vamos y podemos descubrir lo que la Biblia habla acerca de la vida de la primera iglesia, es algo maravilloso. Y dice que cuando la iglesia vivía todo esto, contaban con el favor de todo el pueblo, de toda la gente. O sea, toda la gente miraba a la iglesia y decía, qué bacán cómo viven ellos, mira cómo se aman, mira cómo se apoyan, mira cómo se ayudan. Mira cómo caminan juntos, cómo se bendicen, cómo habla bien el uno del otro y no caen en un pelambre mutuo, cómo se animan. Cuando está la vida de la primera iglesia en movimiento o en acción dentro de una iglesia, inevitablemente van a contar con el favor de las personas de afuera de la iglesia. Así es. Entonces, claro. Entonces volvamos a esto. Siete situaciones o 7 cosas en que Jesús actuó e hizo imposición de mano en las personas. La primera, número 1, en Lucas capítulo 4, versículo 40. Bueno, saludar a algunos, Claudia Araya, Viviana Ibarra, Bárbara González, estamos en esto. Bueno, Lucas 4, primera situación en que Jesús usaba e imponía las manos. Dice que al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. O sea, le llevaron todo tipo de enfermedades, de enfermos. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. O sea, la primera cosa que nosotros vemos en la Biblia, lo primero que resalta al menos, es que Jesús imponía las manos para llevar sanidad a la vida de las personas. Para llevar sanidad, para ser un agente de sanidad a las personas, Jesús imponía las manos. ¿Ya? Obviamente nosotros, voy a hacer un paréntesis en esto, pero obviamente nosotros hablamos de poner manos en un lugar adecuado, ¿ya? Llámese el hombro, el brazo y listo, ¿ya? Cabeza, ¿cachai? Pero es importante esto para no ser irrespetuoso con la gente. Pero aquí vemos a Jesús actuando y poniendo las manos sobre las personas. Entonces, ¿es bíblico imponer manos? Sí, claramente, lo vemos. Y lo vemos mucho a Jesús, a los apóstoles, a la iglesia primitiva, imponiendo y tocando y llevando sanidad a la vida de las personas. Jesús actuaba imponiendo manos sobre las personas. Entonces, así como también al dar la palabra. Tal vez después vamos a hacer algún video sobre sanidad específicamente. Pero ahora estamos hablando sobre las cosas esenciales, pilares esenciales, imposición de manos. Vemos a Jesús 7 veces imponiendo manos para llevar un acto del reino a la vida de las personas. Y lo primero que salta es sanidad. Jesús llevaba sanidad al imponer manos sobre la vida de las personas. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces tenemos un montón de ejemplos de esto. Y yo quise buscar aquí Lucas 4 porque dice que le llevaban muchos enfermos. ¿Ya? O sea, no me imagino, no sé si Jesús paró uno por uno, pero tal vez iba caminando, tocando la vida de estas personas, los cuerpos, y las personas iban siendo sanadas. ¿Ya? Pero en reiteradas veces Jesús imponía sus manos para llevar sanidad a la vida de las personas. El próximo versículo, en Lucas 4, 41, también vemos a Jesús en otro acto. Además de muchas personas, salían demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Segunda cosa que pasaba era liberación. Liberación de los demonios. Ahora,
nosotros en la viña creemos, hay dos palabras que usamos, nosotros creemos en los demonios. O sea, Efesios, en el libro de Efesios nos habla con claridad y nos dice Efesios 4, del 4 al 6, pero habla y dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, no tenemos lucha contra nosotros mismos, sino contra huestes espirituales de maldad, dice en las regiones celestes. Está muy claro cuando Jesús aparece y va a predicar en la sinagoga, con quien primero se encuentran con un demonio. O sea, Jesús pone el pie en la sinagoga y habían unas personas ahí que se levantaron, que estaban demonizados, ¿cierto? Y de ahí voy a explicar la diferencia entre endemoniado y demonizado. Pero Jesús entra a la sinagoga y se levanta un par de personas gritando: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido para destruirnos. Nosotros sabemos quién tú eres. ¿Quién estaba hablando? Demonios estaban hablando en la vida de las personas. Entonces, pero Jesús va y lo hace callar y le dice: salgan de ahí, y salieron con la autoridad que tenía. Pero un segundo acto que ocurría al imponer manos era la liberación de los demonios. Jesús caminaba, demonios se manifestaban. No era que Jesús los andaba buscando, ¿ya? No somos gente que anda cazadores de demonios. No, pero cuando aparecen los echamos fuera. No andamos buscando demonios, pero cuando aparecen los echamos fuera. Eso es lo que hacemos. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús no anduvo buscando demonios. Hay gente que de repente anda buscando y ve demonios por todos lados. No, nosotros no hacemos eso. Pero sí, Jesús lo que hizo cada vez que se encontró, impuso sus manos y trajo liberación. Entonces aquí nos muestra que así como hubo sanidad a través de la imposición de manos, también hubo liberación por medio de la imposición de manos. ¿Cuál es la diferencia entre... Nosotros creemos en la demonización y no el endemoniado, así como tal, porque la diferencia es muy, muy explícita. Mira, la palabra endemoniado significa que tiene control total y completo sobre la vida de una persona. Y la verdad que el demonio nunca va a tener una completa control sobre tu vida, a menos que tú se lo entregues. A menos que la persona se lo entregue. Entonces, la palabra demonizado significa que puede tener cierto nivel de control, pero no total. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del endemoniado gadareno, ¿se acuerdan de esta situación? Que cuando Jesús entró al sector a un área, se levantó un demonio y le tiraba piedras, le gritaba cuestiones, vivía ahí en el cementerio. Era porque esa persona había perdido completamente su control, su voluntad, y se la había entregado a este demonio. Ese es un caso de un endemoniado. Pero por lo general, lo que uno ve, perdón, con lo que uno se encuentra, son demonizados. Áreas de la vida que tienen cierta influencia demoníaca y que de alguna forma, oye, yo no sé, tal vez estamos abriendo una cosa un poco compleja, pero creo que es súper importante, es algo sumamente bíblico. ¿Ya? Entonces, demonios vienen y hablan y hablan a la vida de las personas y los llevan a cometer o a hacer acciones que muchas veces son acciones indeseadas, pero las mismas personas han entregado parte de su voluntad a esos demonios. Cuando Jesús entraba a la sinagoga o iba caminando y estos demonios aparecían, Jesús le decía: ya, fuera, sal de aquí. ¿Ya? Listo, en mi nombre. No, pero eso era lo que pasaba. Entonces, vemos dos acciones claras acerca de la imposición de manos. Uno es la sanidad que traía Jesús a la vida de las personas, pero también era la liberación de los demonios. ¿Ya? La liberación de los demonios, que yo creo que hoy día es un asunto actual, que se mueve, que ocurre, que pasa hoy también. No es algo que ocurrió allá. Así como la sanidad, así como, no sé, la profecía y con tantas cosas que hablamos, también ocurre esto otro. Tal vez lo que sí hacemos, lo que sí se hace, es que siguiendo el modelo de Jesús, por lo general, no en toda ocasión, pero Jesús por lo general lo hizo de manera privada para no avergonzar a la gente. ¿Ya? Está rico el cafecito. Bueno, entonces lo primero, imposición de manos para llevar sanidad. Segundo, imposición de manos para llevar liberación de los demonios en la vida de las personas. En Marcos 10, versículos 13 al 16, una tercera acto, situación que Jesús impuso sus manos y que trajo una acción, trajo un resultado y que es para ti y para mí, que estos son modelos para mí y para ti. O sea,
tenemos este llamado también. Tercero, dice Marcos 10, 13 al 16, dice lo siguiente. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara. ¿Ya? Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Versículo 16 dice, y después de abrazarlos, ¿cierto? Los bendecía poniendo las manos sobre ellos, tocando sus vidas. Entonces, un tercer acto de imposición de manos es llevar bendición a la vida de las personas. Bendecimos a las personas cuando ponemos nuestras manos sobre ellos, cuando ponemos nuestras manos sobre su hombro y oramos, Señor, venga tu reino, que traiga, Señor, bendición sobre la vida de esta persona, trae tu paz, trae tu prosperidad, trae tu gozo, trae tu alegría, etc. O cuando oramos, echamos fuera toda depresión o angustia o intimidación, que son mentiras del diablo, que vienen a nuestra mente. Son imposición de manos, tocamos la vida de una persona y le decimos, Señor, bendecimos esta vida, bendecimos a esta persona. Entonces, por ejemplo, si tú tienes a tu mamita, o tienes a tu hermano, o tienes a gente que tú amas, bendice su vida. Y pues dile, ¿me permite orar por ti para bendecir tu vida? ¿Me permite hacer una oración para bendecir tu vida? Y pon tu mano sobre el hombro y, Señor, yo bendigo la vida, no sé, de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de mi amigo. Bendigo su vida para que camine bien, para que ande bien, para que no haya buena salud, para que no falte el trabajo, etc. Bendice la vida de esa persona. Las oraciones del justo son oraciones poderosas. Entonces, pero no podemos dejar de actuar o de hacer aquellas cosas a las cuales Jesús nos llamó. Y esto, lo que estamos hablando ahora son cosas concretas a las cuales Jesús me llamó a mí y te llamó a ti también. A imponer las manos para traer sanidad, a imponer las manos para llevar liberación, pero también a imponer las manos para traer bendición. ¿Ya? Un cuarto punto acerca de la imposición de manos, ¿cierto? Que somos comisionados tú y yo, está en Hechos 8. Hay muchos versículos, yo escogí algunos solamente, pero en Hechos 8, versículos 14 al 17, dice lo siguiente. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, o sea, en agua. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos, ¿ya? Y ellos recibieron el Espíritu Santo. Entonces, el cuarto elemento o cuarta situación en que vemos la imposición de manos en la Biblia es para recibir el Espíritu Santo, para que personas puedan ser llenas del Espíritu de Dios, para que personas puedan ser bautizadas. Entonces, aquí vemos, normalmente en la Biblia vemos tres acciones, ¿cierto? Que el Espíritu de Dios, para aclarar esto, para no dejar ahí caos suelto, pero hay tres cositas acerca del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo primero, cuando cada uno de nosotros, cuando tú y yo, recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando abrimos nuestra vida a Jesús y le decimos, Señor, venga a tu reino y entra en mi corazón, en ese preciso momento el Espíritu Santo viene a tu vida y te sella. Dice en el libro de Efesios que hemos sido sellados con su Espíritu Santo. O sea, el Espíritu de Dios viene a mí cuando yo abro mi corazón y entrego mi vida a Él, ¿ya? Entonces el Espíritu Santo ahí viene para hacer morada, para habitar en mi vida, y yo paso y tú pasamos a ser templos del Espíritu Santo. Un lugar interior en nuestra alma, que adentro, donde el Espíritu de Dios habita y vive y nos habla y nos guía y nos da sabiduría, nos da palabra, etc. Pero luego también nos llama a vivir siendo llenos del Espíritu Santo. Y eso es algo que tú y yo necesitamos aprender cada día, a decir, Espíritu Santo, ven y lléname. Lléname de ti esta mañana. Lléname de ti esta semana. Señor, ven y lléname de ti este mes. Lléname y guíame. Entonces, el Espíritu Santo viene en el momento en que tú
entregas tu vida a Cristo. Allá viene el Espíritu de Dios sobre ti. Pero 2, somos llamados tú y yo a ser llenos del Espíritu Santo cada día. Cada día. Efesios 5:18 dice, cada día que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Pero 3, ocurre cada cierto tiempo, cada cierto momento, que recibimos o tenemos una segunda o tercera o experiencias con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, la Biblia le llama bautismo, ¿ya? Recuerda que la palabra bautismo viene de la palabra baptizo, que significa sumergir completamente. Entonces, hay momentos en la vida en que tú y yo vamos a ser sumergidos completamente en el Espíritu de Dios. Y vamos a experimentar serie de cosas. Gente puede llorar, va a haber visiones, vamos a tener palabras para otros, variedades de manifestación sobre eso. Pero lo que quiero explicar es que un cuarto punto acerca de la imposición de manos es que vemos en la Biblia es que para que reciban el Espíritu Santo. Entonces, vemos que dentro del trabajo con el Espíritu Santo en nuestras vidas, lo primero es que somos sellados cuando recibimos a Cristo. Lo segundo es que tú y yo debemos ser llenos del Espíritu de Dios cada día. Cada día tenemos que ir ante Dios, así como nos bañamos, espero que se bañe cada día, pero o nos lavamos los dientes cada día, también tenemos que pedirle al Espíritu de Dios, ven Señor sobre mi vida y lléname. Lléname de ti, Señor. No quiero vivir bajo mi propia sabiduría, no quiero vivir bajo mis propios conceptos, quiero vivir siendo guiado por ti. Ven, Señor, y lléname. En ese momento el Espíritu Santo viene y llena nuestra vida, llena nuestra copa. ¿Ya? Pero hay momentos que hay momentos específicos de la vida donde el Espíritu de Dios viene y como que somos llenados así, pero hasta rebalsar del Espíritu de Dios. ¿Ya? Entonces, es muy importante entender son 3 actos, ¿ya? Sellado, llenado, bautizado. Son 3 actos. Sellado ocurre en el momento de entrar, cuando tú recibes a Cristo. Llenado es algo cada día que somos responsables, tú y yo, cada día, de pedirle al Espíritu Santo que nos llene. Pero somos bautizados en tiempo específico que Dios con el Espíritu Santo tienen determinado para eso. Entonces hay momentos, bueno, eso. Estamos hablando de la imposición de manos. Entonces es tan interesante porque lo que ocurrió aquí es que llegaron a un lugar, predicaron el Evangelio, la gente dijo, sí, ya hemos escuchado el Evangelio. Y fueron bautizados, sí, fuimos bautizados, pero solo en el bautismo del agua, en el bautismo de Juan. Entonces no recibieron el Espíritu Santo, no. Y pusieron sus manos sobre ellos para que fueran llenos del Espíritu Santo. Entonces, imponemos las manos ¿para qué? Para traer sanidad. Imponemos las manos para llevar liberación. Imponemos las manos para llevar bendición a la vida de las personas, pero también imponemos las manos para llevar llenura del Espíritu Santo a la vida de las personas. ¿Ya? Eso es lo que vemos a Jesús haciendo, y eso es lo que vemos a la iglesia primitiva haciendo. Y por lo tanto, ese es el modelo para ti y para mí. Imponer las manos para llevar sanidad, para llevar liberación, para llevar bendición y para llevar llenura del Espíritu de Dios. ¿Ya? Quinto situación, ¿cierto?, que ocurre con la imposición de manos. En 1 Timoteo 4:14, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, ejercita el don que recibiste mediante la profecía, cuando los ancianos te impusieron las manos. ¿Ya? Entonces, acá vemos 2 situaciones, ¿ya? Son 2 situaciones. Ejercita el don que recibiste, o sea, claramente, de alguna manera, que como muchas cosas en el reino, no tenemos claridad, pero Dios usó a estos ancianos para entregar dones a Timoteo. Dios de alguna manera usó a los ancianos. Esto no es algo que ocurre normalmente, porque cuando tú lees en 1 Corintios 10 o 12, tú te das cuenta que dice con claridad que es el Espíritu el que distribuye los dones. O sea, tú tienes por lo menos 2 o 3 dones. Esa es la realidad. En tu vida, el Espíritu Santo ha depositado por lo menos 2 o 3 dones
que esos 2 o 3 dones es lo que compone tu vida ministerial, tu vida de servicio a Dios y tu vida de servicio a los demás. Entonces, cuando tú logras identificar estos 2 o 3 dones que Dios ha puesto en ti, te va a dar la oportunidad de descubrir cuál es tu ministerio, cuál es tu parte, cuál es tu área en el cual puedes moverte para ser de bendición a Dios y ser de bendición a los demás. Ahora, claro, en esta situación específica, vemos que estos ancianos, a través del Espíritu Santo, impusieron manos sobre Timoteo y entregaron y pudieron profetizar ciertos dones en los cuales Dios le estaba entregando a Timoteo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a través de la imposición de manos en relación a los dones? Ocurren dos cosas. Uno, y que yo creo que es lo más habitual, y lo que más se ve, es la activación de los dones. O sea, cuando hay personas que a veces se sienten inseguras acerca de los dones que Dios ha puesto en su vida, se sienten como que no tienen certeza acerca de esto, y tú vas y pones tus manos, recuerda que en un lugar adecuado, ¿cierto? Acá en el hombro, y puedes poner tu mano y decir, Señor, yo hoy día libero y bendigo los dones que tú has puesto sobre la vida de esta persona. Y es probable que Dios tal vez te entregue alguna palabra de conocimiento, para saber qué dones Él le ha entregado, y tal vez tú puedes decir, Señor, yo activo hoy día los dones que tú has puesto, los dones, no sé, de sanidad, de enseñanza, de generosidad, etcétera, X don. Entonces, cuando ponemos las manos sobre las personas, tenemos esa capacidad, no por nosotros, sino que por Dios, que nos ocupa como canal para activar esos dones. Pero también se puede dar la situación como aquí, donde podemos, a través de nuestro Dios, entrega dones a las personas. ¿Ya? Entonces, es muy interesante. La imposición de manos es algo que tú, mira, yo entiendo la inseguridad, porque a mí me pasa, cada vez que voy a orar por alguien. Chuta, ¿quién soy yo? Y todas estas cuestiones que uno se pasa rollo. Pero lo primero que uno debe entender en la imposición de manos es que esto no se trata de nosotros. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Dios en nosotros. Por lo tanto, lo único que Dios nos pide a ti y a mí es tomar el paso. Tomar el paso y decir, vaya y ponga las manos. Si tiene alguien enfermo cerca de su casa, si tiene alguien enfermo en su casa, si tiene alguien enfermo, vaya y ponga sus manos. Porque Dios quiere usarte a ti. Pero tienes que tomar ese paso para decir, vaya y ponga las manos sobre, y declarar y proclamar y orar por una sanidad sobre la vida de esa persona. Pon tu mano sobre el hombro o la cabeza de la otra persona y dile, Señor, yo declaro o oro por una sanidad, o podemos orar por una liberación, o podemos orar por bendecir la vida de esa persona, o podemos orar por una llenura del Espíritu Santo, o podemos orar por esto, por una activación, o por un otorgamiento de dones. ¿Sí? Así que ánimo con eso, porque no te mires a ti mismo o a ti misma. Y porque si uno se mira a sí mismo y dice, ¿qué? ¿Yo? ¿De dónde? Pero Dios en nosotros. Dios en nosotros. Eso es lo que hace la diferencia. Dios en nosotros. Eso hace la diferencia. ¿Ya? Entonces, una sexta situación acerca de la imposición de manos. Espero que lo que estemos hablando te sirva, te desafíe. Básicamente te desafíe. Porque donde tú estás hay necesidad. Donde tú estás hay necesidad. ¿Sí? Entre tus amigos, con las personas que, no sé, que viven cerca de ti, familia, etcétera, seguramente hay enfermos, seguramente hay gente que está pasándola mal, seguramente hay cristianos que necesitan confirmación de cosas. Y cuando tú pones tus manos sobre ellos y oras para traer sanidad, liberación, bendición, llenura del Espíritu, o otorgamiento de dones, o activación de dones, Dios va a usarte. Hay un montón de gente que me dice, no, pastor, ¿puede venir a orar? Yo digo, ya, yo voy, lo hago. Pero la idea es que lo hagas tú, la idea es que tú tomes los pasos, porque en el fondo yo no tengo un Dios más grande que el tuyo, es el mismo Dios. ¿Ya? La única diferencia tal vez es que uno se atreve más nomás que el otro, pero tienes que comenzar a atreverte, tienes que comenzar a tomar estos pasos donde Dios puede usarte de tal manera
que tú puedas ver el reino de Dios manifestado a través de tu vida, ¿ya? Entonces, bueno, el sexto situación que se da en la Biblia por imposición de mano. En Hechos capítulo 6, versículos 1 al 6. Hechos 6, 1 al 6. Dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que las viudas estaban desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los dos se reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de una buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a todos. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. ¿Ya? Los presentaron a los apóstoles. ¿Qué hicieron los apóstoles? Dice que oraron y les impusieron sus manos. Entonces, un sexto situación que ocurre por la imposición de manos es la delegación de autoridad. Es la delegación de autoridad. Hay tal vez se puede hablar de una confirmación y una delegación. Aquí se le delega, lo que hicieron los apóstoles, ¿cierto? Sobre este grupo de personas que fueron escogidos, ¿cierto? Que se les llamó diáconos, que viene de la palabra diaconía, que en esencia significa servir, ¿ya? Pero le impusieron las manos y delegaron autoridad. Dijeron, mira, nosotros hemos recibido autoridad de parte de Jesús y nosotros delegamos autoridad sobre ustedes. Entonces, es tan importante porque en el fondo no puedo dejar de pensar en gente que de repente hace cosas sin que alguien ponga sus manos sobre ellos. Toda autoridad habla de autoridad delegada. Viene de lo alto, pasa, baja, baja. Pero llaneros solitarios no hay en el reino de Dios. Llaneros solitarios no caminan en el reino de Dios. No caminan en el orden del reino. Entonces, el orden del reino es este, que los líderes son delegados por las autoridades de la iglesia. En este caso, la autoridad de la iglesia eran los apóstoles y ellos fueron, ya, ¿quiénes escogieron? Ya, tráiganlos para acá. Oraron por ellos y dijeron, delegamos autoridad sobre ellos. Entonces, claramente la gente, las personas que estaban viendo esto, vieron también el apoyo y la confirmación de los apóstoles sobre la vida de estas personas, y estas personas pudieron servir con autoridad, pudieron organizar, no sé, comida, distribución de alimentos, ¿cierto? Ayuda en los hogares, etc. Pero era porque recibieron una autoridad delegada. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Por la imposición de manos. Que por la imposición de manos hay sanidad, hay liberación, hay bendición, hay llenura del Espíritu Santo, ¿cierto? Hay activación y otorgamiento de dones, pero también hay, ¿cierto?, la delegación de autoridad. Y es súper importante todo este proceso. O sea, Jesús hizo lo mismo en este asunto. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto, lo que estamos hablando? Espero que sí. Bueno, y el último, 7, porque ya les dije 7, ¿cierto? Está en Hechos 13 del 1 al 3. ¿Ya? Hechos 13 del 1 al 3. Porque este séptimo también es importante captarlo. Dice en Hechos 13 del 1 al 3, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, ¿cierto? Simón, apodado el Negro, el Níger, ¿ya? El Níger. Entonces dice, y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. O sea, todo este grupo de personas eran, dice, profetas aquí en la iglesia de Antioquía. Pero mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. Me encuentro fabuloso. Pero mira lo que dice el versículo 3. Así que después de ayunar, de orar
e imponer las manos, los despidieron, los enviaron. Entonces, el séptimo punto acerca de la imposición de las manos es el envío. Es el reconocimiento y el envío. O sea, sin reconocimiento y sin envío es un desorden. Es un desorden. O sea, aquí hay una iglesia local. Aquí hay una iglesia local que es la iglesia de Antioquía. Esta iglesia local, ¿cierto? Que donde participaba Pablo y Bernabé. Donde participaban también varios otros que los leímos acá. Orando, ayunando y buscando a Dios. El Espíritu de Dios les dijo, oye, saquen a Pablo y Bernabé. Esto habla de reconocimiento. Y lo que hicieron ellos fue orar por ellos y enviarlos, comisionarlos al llamado de Dios en su vida. De aquí partieron todos los viajes de Pablo. De aquí salieron todos. La iglesia en Antioquía fue la iglesia madre de muchas otras iglesias. ¿Pero por qué? Porque hubo un reconocimiento, ¿cierto? Primero, un reconocimiento del llamado de Dios en su vida. Y segundo, una imposición de manos para enviarlos desde la iglesia local, enviarlos desde un cuerpo, apoyados por un cuerpo, apoyados por una iglesia, y no solamente solo. Y aquí es donde yo a veces entro en conflicto, ¿vale? No sé si me voy a meter los patas los callos aquí, pero entro en conflicto con las organizaciones paraeclesiásticas, ¿ya? Las organizaciones paraeclesiásticas son aquellas organizaciones cristianas, ¿cierto? Son cristianas, nadie está diciendo que no son cristianas, pero como que caminan separados de la iglesia, andan aparte de la iglesia. Y como que andan aparte de la iglesia, hacen lo que ellos creen que es bueno hacer, o piensan lo que ellos deben hacer, pero en realidad no tienen un reconocimiento del llamado, no tienen el envío desde una iglesia local, ni tienen la comisión y el reconocimiento de los líderes de esa iglesia local. Claro, van y hacen la obra, pero de alguna manera en un desorden. Y es lamentable, ocurre mucho. Pasa más de lo que uno piensa que pasa. Pero el orden bíblico acerca del reconocimiento del llamado, recuerda que esto específicamente Pablo y Bernabé estaban bien en la iglesia de Antioquía. Allí eran reconocidos, eran maestros, enseñaban la palabra, predicaban, hacían discípulos. O sea, ellos estaban cómodos ahí. Pero Dios los reconoció y los envió. Tal vez ellos fueron los segundos misioneros después de Jesús. Fue el segundo equipo misionero enviado, pero fueron enviados desde una iglesia local con imposición de mano, orando por ellos, reconociendo el llamado de Dios en sus vidas, los enviaron con el respaldo de la iglesia. Y a veces, claro, estos organismos paraeclesiásticos que funcionan de manera paralela a la iglesia, se mandan y hacen lo que quieren. En mi apreciación, y siempre lo he creído así, que es la iglesia el centro de todo esto. Es la iglesia lo que debería generar todo lo que a veces hacen las organizaciones paraeclesiásticas, ya sea misiones, centros de rehabilitación, la educación o diferentes áreas, la capacitación, el entrenamiento. Todo debería salir de alguna manera desde la iglesia local, porque es la iglesia local el centro que reconoce el llamado, es el centro donde se imponen las manos, y a la vez es la iglesia local quien envía. Pero cuando tú o cuando alguien por sí mismo se va, sin reconocimiento, sin imposición de mano, creo que es un desorden. Pero claramente aquí vemos 7 acciones que hizo Jesús y que luego recopiló y tomó la iglesia local, la primera iglesia cristiana, ¿cierto? La iglesia original, la iglesia primitiva, la tomó, fueron 7 acciones en la imposición de mano. Primero fue sanidad, segundo fue traían sanidad por imposición de mano, liberación por imposición de mano, bendición por imposición de mano, llenura del Espíritu Santo por imposición de mano, también activación y otorgamiento de dones por la imposición de mano, la delegación de autoridad y por último, el envío y el llamado. El envío y el llamado. Entonces, por eso que, claro, volvamos a esto. Porque todo lo que estamos hablando parte de acá. El autor del libro de Hebreos dijo, hay 6 cosas esenciales que todo cristiano debe tener claro para poder construir un cimiento, tener pilares firmes, para poder crecer.
Y él claramente pone este punto de la imposición de manos, porque fue algo que Jesús instituyó, la iglesia cristiana, la primera iglesia cristiana, lo tomó y copió y lo traspasó, pero de alguna manera en el pasar de los años, estas cuestiones como que van quedando en el tintero. Pero claramente es así. Y esta delegación de la imposición de manos es para todo cristiano, es para todo hijo e hija de Dios. Entonces, yo quiero animarte con esto porque así como Jesús hizo, es lo que Él quiere que tú hagas. Así como la iglesia primitiva de Él lo hizo, es como Él quiere que la iglesia se mueva hoy. Para terminar, porque ya son, ¿qué? Híjole, ya. En Lucas 9, en Lucas capítulo 9, 1 y 2 dice que Jesús, habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y les dio autoridad para expulsar los demonios y para sanar los enfermos. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos, a imponer. Este era el modelo. Entonces, animarle, simplemente animarnos unos a otros, a tomar los pasos. Si tú tienes gente alrededor tuyo, ya sea familia, amigos, vecinos, que tal vez necesitan llevar sanidad, anda, impone tus manos sobre ellos y ora por una sanidad. Si ves que gente está pasando malos momentos, ya sea depresión, angustia, suicidio, un montón de situaciones que pasan por la... A lo mejor son voces demoníacas que se están escuchando. Anda y pone las manos y dile, sal de aquí en el nombre de Jesús. Si hay personas que la están pasando mal, bendice sus vidas, anda y pon tus manos y bendice la vida de esa persona. Y dile, yo te bendigo ahora, te bendigo con salud, te bendigo con gozo, con alegría, con visión de vida, con prosperidad, etc. Porque para eso está la imposición de manos, para la llenura del Espíritu Santo. Si es que hay personas que tal vez se sienten débiles, desanimados, Señor, ven y llénalos con tu Espíritu Santo. Para la activación y el otorgamiento de los dones, para la delegación de autoridad y para la comisión y envío en el llamado. ¿Ya? Interesante, ¿cierto? Entonces, animarlos, eso es imposición de manos. Ojalá hayan tomado apunte algo, porque yo lo encontré fabuloso esto. A mí me encantó, la verdad que me gustó mucho. ¿Ya? Así que ánimo, porque ya son las 9, van a ser las 10 de la mañana. ¿Cómo pasa la hora? Ya pasó una horita, ¿ves? Entonces, ya son las 10:10, así que ánimo, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Vamos a seguir leyendo estos elementos, estos bases esenciales, ¿cierto? Próximo miércoles va a ser bases esenciales 4 y vamos a hablar acerca de la resurrección de los muertos. Y uno dice, ¿qué? ¿Una película de zombies? ¿Una película de zombies? No, amigo. Vamos a hablar acerca de... ¿A qué se refiere el autor del libro de Hebreo para tener claro acerca de la resurrección de los muertos? Y el viernes vamos a hablar acerca del juicio eterno. Suena como película de terror la cuestión, ¿no? Interesante. Ya, amigos, un gran abrazo. Les quiero mucho. Espero que hayan disfrutado la reunión de ayer. Si no la viste en vivo, está allá en YouTube. Ándate para allá y échale una mirada si no la has visto. Recuerda ponerle me gusta a este videito y compartir para que otras personas puedan verlo y echarle una mirada, ¿ya? Bueno, amigos, un gran abrazo. Que Dios les bendiga. Que tengan una gran semana. Dios está vivo. Dios te ama y quiere lo mejor para tu vida. Y nunca te va a dejar solo ni sola. Así que un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. ¿Les parece? Chao, chao. Nos vemos miércoles, ¿ya? Chao, chao. Se me ocurre.